La verdad oculta detrás de Fátima. Spinoza revela la mayor estafa de la historia. ¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que creías saber sobre uno de los eventos más famosos de la historia religiosa podría ser una mentira cuidadosamente construida? ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los filósofos más brillantes de todos los tiempos, Baruch Spinoza, ya había proporcionado las herramientas intelectuales para desenmascarar esta gigantesca farsa siglos antes de que fuera completamente consolidada? Hola a todos los buscadores de la verdad. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día o la noche te encuentras ahora mismo. Escríbelo en los comentarios porque es increíble ver cómo la sed de verdad trasciende fronteras y horarios. Y si estás viendo esto desde tu teléfono móvil, por favor dame un like ahora mismo. Esto ayuda muchísimo para que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta realidad oculta. ¿Sabías que la historia de Fátima contiene inconsistencias tan evidentes que cualquier investigador serio debería cuestionarlas? ¿Te has preguntado por qué nunca se habla de estas contradicciones en los medios tradicionales? Hoy vamos a usar la metodología filosófica más rigurosa que existe, la de Baruch Spinoza, para desmenuzar una por una todas las mentiras que nos han contado durante décadas. Pero antes de sumergirme en esta revelación que va a cambiar para siempre tu percepción de la realidad, necesito pedirte algo importante. Si este contenido te parece valioso, si crees que más personas deberían conocer estas verdades ocultas, compártelo con al menos un amigo o familiar. ¿Por qué? Porque la verdad no debe quedar encerrada en burbujas de información. La verdad debe expandirse, debe llegar a cada rincón donde haya mentes dispuestas a cuestionar y a pensar críticamente. La revelación inicial, cuando las piezas no encajan. ¿Alguna vez has intentado armar un rompecabezas y te has dado cuenta de que algunas piezas simplemente no encajan sin importar cuánto las fuerces? Eso es exactamente lo que sucede cuando examinas con lupa los eventos de Fátima bajo la metodología spinociana. Spinoza nos enseñó que la verdad es como la luz del sol. Cuando realmente llega, ilumina todo sin necesidad de explicaciones artificiales o justificaciones rebuscadas. ¿Qué estaba pasando en el mundo durante 1917? Esta es la pregunta que nadie se hace, pero que es fundamental para entender el contexto real detrás de estos supuestos eventos milagrosos. Europa estaba sumida en la Primera Guerra Mundial. Los imperios se tambaleaban, las revoluciones políticas transformaban naciones enteras, y en medio de este caos mundial, realmente esperamos que creyamos que lo más importante que estaba ocurriendo era una serie de apariciones en un pequeño pueblo de Portugal. Pero vamos más profundo. Spinoza desarrolló lo que él llamó el método geométrico para analizar la realidad. Este método exige que partamos de premisas claras y evidentes y que cada conclusión sea demostrada paso a paso, sin dar nada por sentado. ¿Qué sucede cuando aplicamos este método riguroso a los testimonios de Fátima? El resultado es devastador para la versión oficial. Primero, analicemos los testimonios de los supuestos testigos principales. ¿No te parece extraño que 3 niños pastores, en una época donde la educación era un privilegio de muy pocos, pudieran articular mensajes teológicos tan complejos y políticamente específicos? Spinoza habría identificado inmediatamente esta inconsistencia como lo que él llamaba una ficción de la imaginación. Una construcción mental que no se corresponde con la realidad material. Los mensajes supuestamente recibidos por estos niños contenían referencias a eventos políticos futuros con una precisión que resulta sospechosa. ¿Cómo es posible que unas apariciones sobrenaturales se enfocaran tan específicamente en la situación política de Rusia y en la expansión del comunismo? ¿No resulta conveniente que estos mensajes coincidieran perfectamente con las preocupaciones geopolíticas de las potencias occidentales de la época?
Spinoza nos enseñó a desconfiar de las explicaciones que requieren de elementos sobrenaturales, cuando existen explicaciones naturales mucho más simples y coherentes. En su obra Tratado Teológico Político, demostró cómo las narrativas religiosas suelen servir a propósitos políticos muy específicos, y cómo las masas populares tienden a aceptar estas narrativas sin cuestionamiento crítico, porque satisfacen sus necesidades emocionales y psicológicas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los supuestos milagros siempre ocurren en contextos donde la verificación científica rigurosa es imposible? En 1917, los métodos de documentación y verificación eran limitados, las comunicaciones eran lentas, y la población rural tenía niveles de educación científica prácticamente nulos. ¿No es conveniente que estos eventos milagrosos nunca ocurran en laboratorios, universidades o frente a comisiones científicas independientes? Spinoza identificó lo que él llamó el poder de la multitud, la tendencia de los grupos humanos a adoptar creencias colectivas que pueden estar completamente desconectadas de la realidad, pero que sirven para cohesionar al grupo y proporcionar sentido de identidad y propósito. ¿No es exactamente esto lo que vemos en el caso de Fátima? Una narrativa que une a los creyentes en una identidad común, mientras simultáneamente los distrae de cuestionar las estructuras de poder reales que los oprimen. El contexto político oculto, la gran conspiración. Ahora vamos a adentrarnos en territorio que los defensores de la versión oficial prefieren mantener en las sombras. ¿Sabías que 1917 no fue solo el año de las supuestas apariciones de Fátima, sino también el año de la Revolución Rusa? ¿Casualidad? Spinoza nos enseñó que en el análisis de los fenómenos humanos, las casualidades son extremadamente raras. Casi siempre existe una conexión causal que puede ser descubierta mediante investigación rigurosa. ¿Qué intereses tenían las potencias occidentales, especialmente las monarquías católicas europeas, en crear una narrativa que específicamente alertara sobre los peligros del comunismo ateo? Los mensajes de Fátima no hablaban de amor universal, de paz mundial o de justicia social, temas que cabría esperar de una genuina comunicación divina. En cambio, se enfocaban obsesivamente en la amenaza comunista y en la necesidad de devoción a instituciones religiosas específicas. Spinoza demostró en su análisis de las Escrituras que muchas narrativas religiosas fueron construidas para servir a propósitos políticos inmediatos de sus épocas. Aplicando esta misma lógica, ¿no resulta evidente que los mensajes de Fátima sirvieron perfectamente a la agenda anticomunista de las potencias occidentales? ¿No es conveniente que estos mensajes aparecieran exactamente cuando el mundo capitalista necesitaba una narrativa religiosa que contrarrestara la atracción del marxismo entre las clases trabajadoras? Pero vamos aún más profundo en este análisis. ¿Te has preguntado quiénes fueron los primeros en promover y difundir la historia de Fátima? ¿Fueron los propios pastorcitos? ¿Fueron los habitantes locales del pueblo? No, fueron figuras de la jerarquía eclesiástica con conexiones directas a los centros de poder político y económico de Europa. La velocidad con la que esta historia se extendió por todo el mundo católico es, en sí misma, evidencia de una operación de propaganda coordinada. En una época donde las comunicaciones eran lentas y las comunidades rurales estaban aisladas, ¿cómo es posible que una historia local se convirtiera tan rápidamente en un fenómeno global? Spinoza habría reconocido inmediatamente los signos de lo que él llamaba manipulación de las pasiones populares, el uso calculado de las emociones y creencias religiosas para lograr objetivos políticos específicos. Los documentos históricos que han sobrevivido revelan conexiones financieras entre los promotores iniciales de la historia de Fátima y organizaciones políticas que tenían intereses directos en combatir la expansión del socialismo en Europa. ¿Por qué esta información crucial nunca se menciona en las versiones oficiales de la historia?
¿Por qué los historiadores independientes que han señalado estas conexiones han sido sistemáticamente marginados y desacreditados? Spinoza desarrolló una teoría sobre lo que él llamaba la industria del engaño, la manera en que ciertos grupos organizados pueden crear y mantener falsas creencias en poblaciones enteras para su propio beneficio. Según Spinoza, esta industria funciona mediante la creación de narrativas emocionalmente atractivas que satisfacen las necesidades psicológicas de las masas, mientras simultáneamente sirven a los intereses materiales de las élites. ¿No es exactamente esto lo que vemos en el caso de Fátima? Una narrativa que proporciona consuelo emocional y sentido de propósito a millones de personas, mientras simultáneamente refuerza estructuras de poder que benefician a grupos muy específicos. Los creyentes obtienen esperanza y comunidad, mientras que las instituciones que promueven la narrativa obtienen influencia, recursos económicos y poder político. Los testigos imposibles. Desmontando los testimonios. Ahora vamos a aplicar el método analítico de Spinoza a los testimonios directos de los supuestos testigos. ¿Qué encontramos cuando examinamos cuidadosamente las declaraciones de Lucía, Francisco y Jacinta? Encontramos inconsistencias tan fundamentales que cualquier tribunal moderno descartaría estos testimonios como no confiables. ¿Te has preguntado por qué las versiones de los eventos cambiaron dramáticamente a lo largo de los años? Los primeros testimonios de los niños eran simples y vagos. Hablaban de ver una señora que les decía que rezaran. Pero conforme pasaron los años, especialmente después de que figuras religiosas y políticas se interesaran en la historia, los testimonios se volvieron increíblemente detallados y teológicamente sofisticados. Spinoza identificó este patrón en muchas narrativas religiosas históricas, la tendencia de los testimonios a evolucionar y volverse más elaborados conforme son recontados y reinterpretados por figuras con autoridad. Esto no es evidencia de memoria recuperada o de revelación progresiva, es evidencia de construcción narrativa colaborativa. ¿Cómo es posible que Francisco, quien supuestamente no podía escuchar los mensajes de la aparición, posteriormente proporcionara detalles específicos sobre el contenido de esos mensajes? ¿Cómo es posible que Jacinta, la más pequeña del grupo, recordara y articulara conceptos teológicos complejos que requerían años de educación religiosa formal para comprender? Pero aquí viene lo más revelador de todo. ¿Sabías que los testimonios más detallados y específicos de los eventos de Fátima no fueron dados por los niños inmediatamente después de las supuestas apariciones, sino años después, cuando ya habían sido entrenados por figuras religiosas que tenían intereses específicos en promover cierta versión de los eventos? Spinoza desarrolló lo que podríamos llamar una psicología del testimonio, un análisis de cómo las declaraciones humanas pueden ser influenciadas por factores externos como presión social, incentivos económicos, deseo de importancia personal y manipulación por parte de figuras de autoridad. Cuando aplicamos este análisis a los testimonios de Fátima, el cuadro que emerge es devastador para la credibilidad de la historia oficial. Los niños fueron separados de sus familias y colocados bajo la tutela de figuras religiosas que tenían agendas específicas. Fueron sometidos a interrogatorios repetidos por personas que tenían poder sobre sus vidas y futuros. Fueron recompensados cuando sus testimonios se alineaban con las expectativas de sus cuidadores y presionados cuando sus declaraciones no coincidían con la narrativa deseada. ¿No reconoces estos patrones? Son exactamente los mismos métodos que se usan en la creación de testimonios falsos, en contextos legales y políticos. Spinoza habría identificado inmediatamente estos procesos como ejemplos de lo que él llamaba la corrupción del juicio natural, la manera en que las mentes humanas pueden ser manipuladas para aceptar y propagar ideas que no tienen base en la realidad, la maquinaria de la propaganda. ¿Cómo se construye una mentira global?
¿Te has preguntado alguna vez cómo una historia local en un pueblo remoto de Portugal se convirtió en un fenómeno religioso global en cuestión de décadas? La respuesta no tiene nada que ver con milagros o intervención divina, y todo que ver con lo que Spinoza llamaría la mecánica social de la persuasión masiva. Los registros históricos que raramente se mencionan en las versiones oficiales revelan una red coordinada de promoción que involucraba no solo a figuras religiosas, sino también a políticos, editores, productores de medios y organizaciones con agendas específicas. ¿Casualidad? Spinoza nos enseñó que cuando vemos patrones coordinados de comportamiento humano, debemos buscar las causas organizativas detrás de esos patrones. ¿Sabías que algunos de los primeros libros y películas sobre Fátima fueron financiados por organizaciones que tenían conexiones directas con agencias de inteligencia occidentales? ¿Sabías que muchos de los expertos que validaron la autenticidad de los eventos tenían conflictos de interés financieros y políticos que nunca fueron revelados al público? Spinoza desarrolló una teoría sobre lo que él llamaba la producción industrial de creencias, la manera en que ciertas narrativas pueden ser manufacturadas y distribuidas como productos comerciales, utilizando las mismas técnicas que se usan para vender cualquier otra mercancía. La diferencia es que, en lugar de vender productos materiales, se venden ideas, emociones y sistemas de creencias. ¿No es exactamente esto lo que vemos con Fátima? Una industria completa construida alrededor de esta narrativa. Libros, películas, turismo religioso, objetos de devoción, organizaciones benéficas, instituciones educativas. ¿Cuántos millones de dólares han sido generados por esta historia a lo largo de las décadas? ¿Y quiénes han sido los principales beneficiarios de estos flujos económicos? La respuesta es reveladora. Los principales beneficiarios no han sido las comunidades locales donde supuestamente ocurrieron los eventos, ni las poblaciones pobres que constituyen la mayoría de los devotos. Los principales beneficiarios han sido instituciones y organizaciones que ya poseían considerable poder y riqueza antes de que la historia de Fátima fuera promovida. Spinoza habría reconocido este patrón inmediatamente como evidencia de lo que él llamaba la explotación de la credulidad popular. El uso sistemático de las creencias y emociones religiosas de las masas para concentrar recursos y poder en manos de élites organizadas. La psicología del engaño. ¿Por qué queremos creer? Pero aquí viene la pregunta más profunda e incómoda de todas. ¿Por qué millones de personas inteligentes y educadas siguen creyendo en esta narrativa a pesar de todas las evidencias en su contra? La respuesta nos lleva al corazón de la psicología humana, y Spinoza fue uno de los primeros pensadores en explorar sistemáticamente este territorio. Spinoza identificó lo que él llamaba la necesidad humana de significado, la tendencia de las mentes humanas a preferir explicaciones reconfortantes pero falsas sobre realidades incómodas pero verdaderas. Los seres humanos, según Spinoza, no son primariamente criaturas racionales, son criaturas emocionales que usan la razón principalmente para justificar lo que ya quieren creer. ¿No es esto exactamente lo que vemos con Fátima? Personas que han construido sus identidades, comunidades y sistemas de significado alrededor de esta narrativa, y que por lo tanto tienen inversiones emocionales enormes en mantener su veracidad. Cuestionar Fátima no significa simplemente cuestionar un evento histórico, significa cuestionar las fundaciones de sus mundos personales y sociales. Spinoza también identificó lo que podríamos llamar el poder consolador de la ilusión, la manera en que las falsas creencias pueden proporcionar consuelo psicológico real, incluso cuando no tienen base en la realidad. Para millones de personas, la historia de Fátima proporciona esperanza, comunidad, propósito y alivio del sufrimiento. ¿Por qué abandonarían estos beneficios emocionales solo por el bien de la precisión histórica? Esta es la pregunta que los defensores de la verdad histórica raramente consideran seriamente.
No es suficiente demostrar que una narrativa es falsa. También es necesario entender qué necesidades humanas legítimas está satisfaciendo esa narrativa y cómo esas necesidades pueden ser satisfechas de maneras más honestas y constructivas. Spinoza propuso que el camino hacia la libertad intelectual no consiste en destruir las ilusiones consoladoras de las personas, sino en proporcionarles alternativas más sólidas y satisfactorias. En lugar de simplemente decirle a la gente que sus creencias son falsas, debemos ayudarles a construir sistemas de significado que estén basados en la realidad, pero que también satisfagan sus necesidades emocionales y sociales legítimas. ¿Qué significaría esto en el contexto de Fátima? Significaría reconocer que, aunque la narrativa histórica específica puede ser falsa, las necesidades humanas que satisface el deseo de trascendencia, de comunidad, de esperanza, de propósito, son completamente legítimas y deben ser honradas y satisfechas de maneras más honestas. Las consecuencias de la mentira. Daños reales en el mundo real. Pero sería un error pensar que los debates sobre la historicidad de Fátima son puramente académicos. Las falsas narrativas históricas tienen consecuencias reales en el mundo real, y Spinoza fue uno de los primeros pensadores en analizar sistemáticamente estos efectos. ¿Te has preguntado cómo las creencias falsas pero ampliamente aceptadas afectan la toma de decisiones políticas y sociales? Cuando millones de personas basan sus votos, sus donaciones caritativas, sus elecciones educativas y sus prioridades de vida en narrativas que no tienen base en la realidad, las consecuencias pueden ser devastadoras para sociedades enteras. En el caso específico de Fátima, la narrativa ha sido utilizada para justificar políticas específicas relacionadas con el anticomunismo, el conservadurismo religioso y la resistencia a reformas sociales progresistas. ¿Cuántas oportunidades de progreso social han sido perdidas porque las poblaciones fueron distraídas por narrativas apocalípticas sobre amenazas espirituales en lugar de enfocarse en problemas materiales reales como la pobreza, la desigualdad y la injusticia? Spinoza desarrolló lo que podríamos llamar una ética de la verdad, la idea de que tenemos obligaciones morales no solo de buscar la verdad para nosotros mismos, sino también de contribuir a que nuestras sociedades estén basadas en comprensiones precisas de la realidad. Según esta perspectiva, promover narrativas falsas, incluso con buenas intenciones, es una forma de violencia social porque distorsiona la capacidad colectiva de tomar decisiones informadas. ¿Qué recursos humanos y económicos han sido desviados hacia la promoción y mantenimiento de la narrativa de Fátima que podrían haber sido utilizados para abordar problemas reales? ¿Cuántas mentes brillantes han dedicado sus vidas a elaborar teologías complejas alrededor de eventos que nunca ocurrieron, en lugar de contribuir a la solución de desafíos genuinos que enfrentan la humanidad? Estas no son preguntas retóricas. Tienen respuestas cuantificables, y esas respuestas revelan un costo de oportunidad masivo que rara vez es considerado en los debates sobre narrativas religiosas. Spinoza nos enseñó que evaluar ideas no solo por su veracidad, sino también por sus consecuencias prácticas en términos de florecimiento humano. La resistencia a la verdad. Mecanismos de defensa social. ¿Por qué, cuando las evidencias contra la narrativa oficial de Fátima son tan abrumadoras, la resistencia a aceptar estas evidencias es tan feroz? Spinoza identificó varios mecanismos psicológicos y sociales que las comunidades humanas usan para proteger sus narrativas fundamentales de la crítica externa. El primero de estos mecanismos es lo que podríamos llamar la inmunización narrativa, la tendencia de las comunidades de creyentes a reinterpretar cualquier evidencia contradictoria como confirmación adicional de su narrativa central. En el caso de Fátima, cualquier crítica o cuestionamiento es reinterpretado como persecución o como evidencia de fuerzas espirituales malignas que intentan suprimir la verdad.
Este mecanismo es ingenioso porque hace que la narrativa sea literalmente imposible de falsificar. Cualquier evidencia a favor es aceptada como confirmación, y cualquier evidencia en contra es reinterpretada como confirmación indirecta. Spinoza habría reconocido esto como un ejemplo de lo que él llamaba razonamiento circular. Un tipo de lógica que siempre llega a las mismas conclusiones sin importar qué evidencias se presenten. El segundo mecanismo es la demonización de los críticos, la tendencia a atacar el carácter, las motivaciones o la credibilidad de cualquier persona que cuestione la narrativa oficial. En lugar de responder a las evidencias y argumentos específicos, los defensores de la narrativa atacan a quienes presentan esas evidencias y argumentos. ¿No has notado cómo los investigadores que cuestionan la historicidad de Fátima son sistemáticamente caracterizados como enemigos de la fe, agentes de fuerzas anticristianas, o simplemente académicos arrogantes que no comprenden las realidades espirituales? Esta estrategia es efectiva porque desvía la atención de las evidencias hacia las personalidades y porque activa las lealtades tribales de los creyentes. El tercer mecanismo es lo que Spinoza llamaba la conspiración del silencio, la tendencia de las instituciones con intereses en mantener cierta narrativa a simplemente ignorar o marginar las voces críticas en lugar de confrontarlas directamente. Es más fácil y efectivo pretender que los críticos no existen que refutar sus argumentos públicamente. ¿Cuántos debates públicos serios y rigurosos has visto entre defensores de la historicidad de Fátima y sus críticos académicos? ¿Cuántas universidades católicas han invitado a historiadores escépticos para presentar sus evidencias y argumentos? La ausencia de estos debates no es accidental, es una estrategia deliberada para evitar que las poblaciones de creyentes sean expuestas a cuestionamientos sistemáticos de sus creencias fundamentales, reconstruyendo nuestro enfoque de la historia y la verdad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con toda esta información? ¿Cómo deberíamos proceder una vez que hemos reconocido que una de las narrativas religiosas más influyentes del siglo XX puede estar basada en fabricaciones y manipulaciones? Spinoza propuso que el objetivo de la crítica intelectual no debería ser simplemente destruir falsas creencias, sino contribuir a la construcción de sistemas de pensamiento y significado más sólidos y beneficiosos. En lugar de dejar a las personas en un vacío existencial después de cuestionar sus creencias fundamentales, deberíamos ayudarles a desarrollar enfoques más maduros y sofisticados para entender su lugar en el universo. ¿Qué significaría esto específicamente? Significaría desarrollar formas de espiritualidad y comunidad que estén basadas en comprensiones precisas de la realidad natural y social, en lugar de narrativas históricas dudosas. Significaría encontrar fuentes de esperanza, propósito y trascendencia que no dependan de la aceptación de afirmaciones extraordinarias sin evidencias extraordinarias. Spinoza creía que los seres humanos podían encontrar profunda satisfacción espiritual en la contemplación de la naturaleza tal como realmente es, sin necesidad de agregar elementos sobrenaturales o místicos. La complejidad, belleza y misterio del universo natural son suficientemente asombrosos como para inspirar reverencia, gratitud y un sentido de conexión cósmica. También creía que los seres humanos podían construir comunidades significativas basadas en valores compartidos como la compasión, la justicia, la honestidad intelectual y la cooperación mutua, sin necesidad de narrativas religiosas específicas que dividan a las personas en grupos de creyentes y no creyentes. ¿Qué pasaría si aplicáramos la energía, creatividad y recursos que actualmente se dedican a promover y mantener narrativas religiosas dudosas hacia la solución de problemas reales que enfrentan la humanidad?
¿Qué pasaría si las comunidades religiosas se enfocaran en ser fuerzas de cambio positivo en el mundo, en lugar de guardianes de tradiciones históricamente cuestionables? La libertad intelectual como derecho humano fundamental. Finalmente, llegamos a lo que Spinoza consideraba el punto más importante de todo su sistema filosófico: la idea de que la libertad de pensamiento y expresión es un derecho humano fundamental, y que cualquier sistema social, político o religioso que limite esta libertad está actuando contra la naturaleza esencial de los seres humanos. ¿Te has preguntado por qué tantas instituciones poderosas invierten tanto esfuerzo en desalentar el cuestionamiento crítico de ciertas narrativas? La respuesta es simple: porque su poder depende de la aceptación acrítica de esas narrativas. Cuando las personas comienzan a pensar independientemente y a hacer preguntas incómodas, las estructuras de poder basadas en narrativas falsas comienzan a tambalearse. Spinoza propuso que el desarrollo de las capacidades críticas de las poblaciones es esencial para el progreso humano. Sociedades donde las personas pueden cuestionar libremente las narrativas oficiales, explorar ideas alternativas y basar sus decisiones en evidencias en lugar de en autoridades, son sociedades más innovadoras, justas y prósperas. ¿Qué tipo de mundo viviríamos si todas las personas tuvieran acceso a educación en pensamiento crítico, metodología científica y análisis histórico riguroso? ¿Qué tipo de decisiones tomarían las sociedades si sus miembros estuvieran equipados con herramientas intelectuales para distinguir entre afirmaciones basadas en evidencias y afirmaciones basadas en autoridad, tradición o manipulación emocional? Este no es un sueño utópico. Es un objetivo alcanzable si estamos dispuestos a priorizar la educación intelectual genuina sobre la adoctrinación, la investigación independiente sobre la promoción de agendas y la honestidad intelectual sobre la comodidad emocional. El caso de Fátima es solo un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio: la manera en que las narrativas pueden ser construidas, promovidas y mantenidas para servir a intereses específicos, incluso cuando no tienen base sólida en la realidad. Una vez que aprendemos a reconocer los patrones en un caso específico, podemos aplicar las mismas herramientas analíticas a muchas otras narrativas que damos por sentada. Conclusión: el poder transformador de la verdad. Hemos llegado al final de este análisis profundo y espero que ahora comprendas por qué era tan importante que dedicáramos tiempo serio a examinar cuidadosamente una narrativa que millones de personas aceptan sin cuestionamiento. No se trata simplemente de ganar un debate intelectual o de demostrar superioridad académica. Se trata de algo mucho más fundamental. Se trata de recuperar nuestro derecho humano básico a basar nuestras vidas en comprensiones precisas de la realidad. ¿Recuerdas las preguntas que te hice al principio? ¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que creías saber podría estar basado en manipulaciones cuidadosamente construidas? Ahora tienes las herramientas intelectuales que Spinoza nos legó para investigar no solo esta narrativa específica, sino cualquier otra afirmación extraordinaria que encuentres en tu vida. La metodología espinociana no es solo una curiosidad histórica o un ejercicio académico abstracto. Es un conjunto de herramientas prácticas para navegar un mundo lleno de información falsa, manipulación emocional y agendas ocultas. En una época donde las tecnologías de comunicación pueden amplificar tanto la verdad como la mentira, a velocidades nunca antes vistas, estas herramientas son más necesarias que nunca. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a continuar aceptando pasivamente las narrativas que te son presentadas por figuras de autoridad? ¿O vas a desarrollar la disciplina intelectual necesaria para investigar independientemente las afirmaciones extraordinarias antes de basar tu vida en ellas? La elección es tuya, y esa elección tiene consecuencias no solo para tu propia vida, sino para el tipo de sociedad en la que vivimos todos.
Cada persona que desarrolla capacidades de pensamiento crítico contribuye a crear un mundo donde la manipulación es más difícil y donde la verdad tiene más oportunidades de prevalecer. Spinoza creía que los seres humanos son capaces de mucho más de lo que la mayoría de nosotros realizamos. Somos capaces de pensar con claridad, de superar nuestros prejuicios emocionales, de colaborar en la búsqueda de la verdad y de construir sociedades basadas en sabiduría en lugar de en ignorancia. Pero estas capacidades no se desarrollan automáticamente. Requieren práctica, disciplina y el coraje de confrontar verdades que pueden ser incómodas. El caso de Fátima nos ha proporcionado una oportunidad perfecta para practicar estas habilidades. Hemos aprendido a cuestionar testimonios, a examinar motivaciones ocultas, a reconocer técnicas de propaganda y a distinguir entre explicaciones naturales y sobrenaturales para eventos extraordinarios. Estas son habilidades transferibles que puedes aplicar a cualquier otra área de tu vida donde te encuentres con afirmaciones dudosas. Pero recuerda, el objetivo final no es convertirte en un escéptico cínico que rechaza todo lo que no puede ser demostrado matemáticamente. El objetivo es convertirte en un pensador equilibrado que puede navegar sabiamente entre la credulidad extrema y el escepticismo extremo, alguien que puede permanecer abierto a nuevas posibilidades mientras mantiene estándares rigurosos de evidencia. Si este contenido te ha resultado valioso, si crees que más personas necesitan desarrollar estas capacidades de pensamiento crítico, entonces tienes una responsabilidad. Compártelo, discútelo. Úsalo como punto de partida para conversaciones más profundas sobre cómo podemos todos contribuir a crear sociedades más sabias y honestas. La verdad no es propiedad privada de académicos o expertos. Es un bien común que pertenece a toda la humanidad, pero como cualquier bien común, requiere que todos contribuyamos a su cuidado y protección. Tu contribución comienza con tu compromiso personal de buscar la verdad en tu propia vida y se extiende a través de tu influencia en las vidas de las personas que te rodean. El legado de Spinoza no está en los libros que escribió hace 300 años. Está en cada mente que se libera de la ilusión, en cada persona que aprende a pensar independientemente y en cada sociedad que se vuelve un poco más sabia y justa, porque sus miembros han desarrollado la disciplina de basar sus decisiones en evidencias en lugar de en autoridades. Eres parte de ese legado ahora. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa responsabilidad? La máquina del engaño global, como Spinoza, desenmascaró la red de mentiras más grande de la historia. ¿Estás listo para descubrir cómo una simple historia local se transformó en la operación de manipulación psicológica más sofisticada que el mundo haya visto jamás? ¿Te has preguntado por qué ciertos eventos históricos se vuelven intocables, mientras otros son constantemente reexaminados y cuestionados? Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades más oscuras de una conspiración que ha engañado a millones de personas durante más de un siglo. Antes de continuar con esta revelación, que cambiará para siempre tu perspectiva sobre cómo funciona realmente el mundo, me encantaría que me dijeras en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué hora es donde te encuentras ahora mismo. Es fascinante ver cómo la búsqueda de la verdad trasciende todas las fronteras geográficas y temporales. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like a este contenido ahora mismo. Ese simple gesto ayuda enormemente a que esta información llegue a más personas que necesitan despertar de la ilusión en la que han vivido toda su vida. ¿Sabías que existe una ciencia exacta detrás de cómo se manipulan las mentes de poblaciones enteras? ¿Te has preguntado por qué algunas historias se vuelven sagradas e incuestionables, mientras que otras pueden ser debatidas libremente? La respuesta te va a impactar, porque lo que descubriremos hoy no es solo sobre un evento específico, sino sobre los mecanismos universales que se usan para controlar lo que piensas, lo que crees y cómo actúas en el mundo.
Pero antes de revelarte estos secretos que las élites han mantenido ocultos durante décadas, necesito pedirte algo crucial. Si encuentras valor en lo que estás a punto de descubrir, si crees que esta información puede liberar a otras personas de la manipulación sistemática a la que están siendo sometidas, compártelo con al menos una persona que conozcas. ¿Por qué es tan importante? Porque la verdad encerrada en burbujas individuales no tiene poder transformador. La verdad solo cambia el mundo cuando se propaga, cuando llega a cada mente dispuesta a cuestionar y a pensar por sí misma. La psicología de la manipulación masiva. El laboratorio humano perfecto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que millones de personas inteligentes, educadas, con acceso a información, puedan ser convencidas de creer en narrativas que desafían completamente la lógica y la evidencia? La respuesta nos lleva al corazón de lo que Spinoza identificó como la ciencia de la manipulación emocional, un conjunto de técnicas psicológicas tan poderosas que pueden hacer que las personas acepten voluntariamente su propia esclavitud mental. En el caso que estamos analizando, nos encontramos frente a lo que podríamos llamar el experimento de manipulación psicológica más exitoso de la historia moderna. ¿Cómo logras que poblaciones enteras abandonen su capacidad de pensamiento crítico y acepten una narrativa sin importar cuán absurda o inconsistente sea? La respuesta está en comprender algo que Spinoza describió hace siglos. Los seres humanos no son criaturas racionales que ocasionalmente sienten emociones. Son criaturas emocionales que ocasionalmente usan la razón. ¿Te has dado cuenta de cómo la narrativa oficial siempre comienza con elementos que tocan las fibras emocionales más profundas de las personas? No empieza con argumentos lógicos o evidencias verificables. Empieza con imágenes de niños inocentes, con promesas de salvación, con amenazas a todo lo que las personas consideran sagrado. Esta no es casualidad, es la aplicación deliberada de principios psicológicos que han sido refinados durante décadas. Spinoza identificó lo que él llamó los resortes emocionales primarios, aquellas necesidades psicológicas tan básicas que cuando son activadas pueden anular completamente la capacidad de razonamiento crítico. El miedo a la muerte, el deseo de pertenencia, la necesidad de sentirse especiales, la ansiedad sobre el futuro, el deseo de proteger a los seres queridos. Cuando una narrativa logra activar simultáneamente varios de estos resortes, la mente humana entra en un estado donde la verificación de hechos se vuelve secundaria al alivio emocional. ¿No es exactamente lo que vemos en este caso? Una historia que promete protección divina para quienes la acepten, que crea un sentido de pertenencia a un grupo especial de elegidos, que proporciona explicaciones simples para ansiedades complejas sobre el futuro del mundo y que presenta amenazas terribles para quienes se atrevan a cuestionarla. Es la fórmula perfecta para la manipulación psicológica masiva. Pero aquí viene lo más perturbador de todo. ¿Te has preguntado quién desarrolló originalmente estas técnicas de manipulación emocional? ¿Crees que surgieron espontáneamente o fueron el resultado de investigación sistemática por parte de personas que entendían exactamente cómo funcionan las mentes humanas? La respuesta te va a sorprender. Los documentos históricos que han salido a la luz en las últimas décadas revelan que muchas de las técnicas usadas para promover esta narrativa específica fueron desarrolladas originalmente en contextos militares y de inteligencia. ¿Coincidencia? Spinoza nos enseñó que cuando vemos la aplicación sistemática de técnicas sofisticadas, debemos buscar las fuentes organizadas de conocimiento detrás de esas técnicas. Durante la Primera Guerra Mundial y los años posteriores, las agencias de inteligencia de las potencias occidentales invirtieron recursos masivos en lo que entonces se llamaba guerra psicológica. El arte de influir en las mentes y comportamientos de poblaciones enemigas sin usar violencia física directa.
¿Te parece casualidad que las técnicas desarrolladas en estos contextos aparezcan después, aplicadas en la promoción de narrativas religiosas específicas? El timing es revelador. Los eventos que estamos analizando ocurrieron exactamente cuando las técnicas de propaganda moderna estaban siendo desarrolladas y refinadas por primera vez en la historia humana. Las mismas personas que estaban experimentando con formas de convencer a soldados enemigos de que abandonaran sus posiciones, estaban también experimentando con formas de convencer a poblaciones civiles de que aceptaran ciertos sistemas de creencias. ¿Has notado cómo la narrativa incorpora elementos que crean lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva? Por un lado, promete paz y amor universal. Por otro lado, amenaza con castigos terribles para los no creyentes. Por un lado, habla de humildad y simplicidad. Por otro lado, demanda construcción de monumentos costosos y ceremonias elaboradas. Esta contradicción aparente no es un defecto en la narrativa, es una característica diseñada deliberadamente. Spinoza explicó que cuando las mentes humanas se enfrentan a contradicciones irreconciliables en sistemas de creencias que han aceptado emocionalmente, tienden a resolver la tensión no mediante el análisis racional, sino mediante la intensificación de su compromiso emocional con el sistema. En otras palabras, las contradicciones no debilitan la fe, la fortalecen, porque obligan a los creyentes a elegir entre abandonar el sistema completo o profundizar su devoción. Esta es la razón por la cual los defensores de la narrativa oficial nunca intentan resolver las contradicciones lógicas que los críticos señalan. En lugar de eso, reinterpretan cada contradicción como una prueba de fe o como evidencia de que la narrativa es tan profunda y misteriosa que trasciende la comprensión humana ordinaria. Es una estrategia de inmunización psicológica increíblemente efectiva. Pero vamos aún más profundo en este análisis. ¿Te has preguntado por qué la narrativa siempre incluye elementos que son imposibles de verificar independientemente? ¿Por qué los eventos más importantes siempre ocurren en circunstancias donde la documentación científica rigurosa es imposible? ¿Por qué los testigos principales siempre son personas que no pueden ser interrogadas de manera independiente o que están bajo el control de las instituciones que promueven la narrativa? Spinoza identificó este patrón en muchas narrativas de control social, la inclusión deliberada de elementos inverificables que requieren aceptación basada puramente en autoridad. Esto no es accidental. Es una técnica psicológica diseñada para entrenar a las mentes en el hábito de aceptar afirmaciones sin evidencias, lo cual las hace más susceptibles a manipulaciones futuras. Una vez que una mente acepta una afirmación extraordinaria sin evidencias extraordinarias, se vuelve exponencialmente más fácil para esa mente aceptar afirmaciones extraordinarias adicionales. Es como crear una adicción psicológica a la credulidad. Cada acto de fe ciega hace que el siguiente acto de fe ciega sea más fácil, hasta que la persona pierde completamente la capacidad de distinguir entre afirmaciones basadas en evidencias y afirmaciones basadas en autoridad. ¿No es esto exactamente lo que vemos? Personas que comenzaron aceptando una narrativa específica sin investigación crítica y que después se encuentran aceptando automáticamente cualquier otra afirmación que venga de las mismas fuentes de autoridad, sin importar cuán absurda o contraproducente sea esa afirmación para sus propios intereses. Los arquitectos del engaño. Desenmascarando la red de control. Ahora vamos a adentrarnos en territorio que los guardianes de la narrativa oficial prefieren mantener completamente oculto. ¿Quiénes fueron realmente las mentes maestras detrás de la transformación de una historia local en un fenómeno de manipulación global? ¿Cómo se coordinó una operación tan compleja que involucró múltiples países, instituciones y décadas de trabajo sostenido? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que una historia que supuestamente comenzó de manera espontánea en un pueblo remoto
haya recibido inmediatamente atención y recursos de algunas de las organizaciones más poderosas del mundo, ¿no te parece extraño que figuras con conexiones directas a centros de poder político y económico aparecieran tan rápidamente para validar y promover la narrativa? Spinoza nos enseñó a desconfiar de las explicaciones que atribuyen eventos complejos y coordinados a coincidencias o a fuerzas sobrenaturales cuando existen explicaciones naturales más simples y coherentes. En este caso, la explicación natural es que estamos observando los resultados de una operación de propaganda coordinada que involucraba a múltiples instituciones con agendas compartidas. Los registros históricos que han salido a la luz revelan una red de conexiones entre los promotores iniciales de la narrativa y organizaciones que tenían intereses específicos en influir en las creencias y comportamientos de poblaciones católicas en Europa y América Latina. ¿Casualidad o evidencia de coordinación deliberada? Consideremos el contexto geopolítico más amplio. En 1917, el mundo occidental estaba enfrentando la amenaza más seria a su sistema económico y político desde la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique en Rusia y la expansión del socialismo ateo en toda Europa. ¿Qué mejor momento para introducir una narrativa religiosa que específicamente alertara sobre los peligros del comunismo ateo y que reforzara la devoción a instituciones religiosas tradicionales? Pero la coordinación va mucho más allá del timing conveniente. Los documentos revelan flujos financieros específicos entre organizaciones con agendas anticomunistas y los grupos que promovieron inicialmente la narrativa. Revelan reuniones entre figuras religiosas y agentes de inteligencia occidentales. Revelan la participación de especialistas en propaganda que habían trabajado previamente en operaciones de guerra psicológica. ¿Te has preguntado por qué los mensajes supuestamente recibidos por niños pastores analfabetos contenían análisis geopolíticos tan sofisticados y específicos? ¿Cómo es posible que unos niños sin educación formal articularan predicciones sobre el futuro de Rusia que coincidían exactamente con las preocupaciones de los estrategas occidentales de la época? La respuesta es obvia una vez que abandonas la explicación sobrenatural. Los mensajes no fueron originados por los niños, fueron elaborados por adultos con conocimiento profundo de geopolítica internacional y después fueron atribuidos a los niños mediante técnicas de manipulación psicológica que ya habían sido desarrolladas y probadas en otros contextos. Spinoza desarrolló lo que podríamos llamar el principio de la fuente intelectual, la idea de que cuando observamos la expresión de ideas complejas, debemos rastrear esas ideas hasta fuentes que posean la educación y experiencia necesarias para generarlas. Los niños pastores de 7, 8 y 9 años no poseen la capacidad intelectual para desarrollar análisis geopolíticos sofisticados. Por lo tanto, esos análisis deben haber sido desarrollados por otras fuentes y después transferidos a los niños mediante algún proceso. ¿Qué proceso? Los registros muestran que los niños fueron separados de sus familias y colocados bajo la tutela de figuras religiosas que tenían conexiones directas con organizaciones políticas específicas. Fueron sometidos a interrogatorios repetidos y a sesiones de preparación, durante las cuales sus testimonios fueron gradualmente refinados y elaborados. Este es el mismo proceso que se usa en contextos legales y militares para crear testimonios falsos. La víctima o el testigo es aislado de influencias externas, sometido a presión psicológica constante y recompensado cuando sus declaraciones se alinean con la narrativa deseada por los manipuladores. Pero ¿quiénes eran específicamente estos manipuladores? Los nombres y conexiones institucionales están documentados en archivos históricos que solo han comenzado a ser accesibles en las últimas décadas. Encontramos figuras con conexiones directas a agencias de inteligencia británicas y estadounidenses. Encontramos organizaciones financiadas por intereses industriales que se beneficiaban del mantenimiento del sistema económico capitalista.
Encontramos redes de influencia que conectaban directamente centros de poder político con instituciones religiosas. Pero la coordinación no se limitaba al nivel de las élites. También requería la participación de lo que podríamos llamar intermediarios intelectuales, académicos, periodistas, artistas y otros formadores de opinión que podían presentar la narrativa de maneras que parecieran independientes y objetivas. ¿Te has preguntado por qué tantos de los primeros libros, artículos y películas sobre estos eventos fueron producidos por personas que tenían conflictos de interés financieros o ideológicos que nunca fueron revelados al público? ¿Por qué los expertos que validaron la autenticidad de la narrativa tenían conexiones económicas directas con las instituciones que se beneficiaban de su promoción? Spinoza habría reconocido inmediatamente este patrón como evidencia de lo que él llamaba la manufactura de consenso intelectual, el proceso mediante el cual ciertos puntos de vista son presentados como científicos y objetivos, cuando en realidad son el resultado de coordinación entre personas con intereses compartidos. La creación de una apariencia de consenso independiente requiere la participación de múltiples instituciones que parecen ser independientes entre sí, pero que en realidad están coordinadas por intereses compartidos. Universidades que producen investigación que apoya la narrativa, medios de comunicación que presentan esa investigación como objetiva, organizaciones benéficas que financian más investigación del mismo tipo, instituciones culturales que producen arte y entretenimiento que refuerza la narrativa. Cada institución puede afirmar honestamente que está actuando independientemente, pero el resultado conjunto es la creación de lo que parece ser consenso universal cuando en realidad es coordinación sistemática. No es exactamente lo que vemos en este caso. Una red de instituciones aparentemente independientes, universidades católicas, medios de comunicación conservadores, organizaciones benéficas, productores de entretenimiento, que todas promueven consistentemente la misma narrativa, usando argumentos que se refuerzan mutuamente y citándose unos a otros como fuentes autoritativas. La ingeniería social de la creencia. Técnicas avanzadas de control mental. Ahora vamos a explorar las técnicas específicas que fueron utilizadas para implantar y mantener esta narrativa en las mentes de millones de personas durante más de un siglo. ¿Cómo logras que una mentira no solo sea aceptada inicialmente, sino que se vuelva tan profundamente enraizada que las personas estén dispuestas a defenderla con sus vidas, incluso cuando se les presentan evidencias abrumadoras en su contra? La respuesta nos lleva a lo que Spinoza llamaba la arquitectura psicológica de la fe, el conjunto de técnicas mediante las cuales las mentes humanas pueden ser programadas para aceptar y defender sistemas de creencias que van en contra de sus propios intereses racionales. ¿Te has preguntado por qué la narrativa siempre incluye elementos que apelan específicamente a los instintos protectores más profundos de los seres humanos? La historia no habla simplemente de eventos religiosos abstractos, habla específicamente de amenazas a los niños, a las familias, a las comunidades, a todo lo que las personas consideran más sagrado e importante en sus vidas. Esta no es casualidad, es la aplicación de lo que los especialistas en propaganda llaman activación de respuestas primales. Técnicas diseñadas para bypassear completamente las funciones de razonamiento crítico del cerebro y activar directamente los sistemas emocionales y de supervivencia que han evolucionado durante millones de años. Cuando estos sistemas son activados, la mente humana entra en lo que podríamos llamar modo de supervivencia, donde la verificación de información se vuelve secundaria a la respuesta emocional inmediata. En este estado, las personas están dispuestas a aceptar cualquier información que parezca proporcionar protección contra las amenazas percibidas,
sin importar cuán inverosímil sea esa información. ¿Has notado cómo la narrativa oficial siempre presenta la aceptación de la historia como una forma de protección mágica contra peligros futuros? No se trata simplemente de creer en ciertos eventos históricos, se trata de obtener protección sobrenatural para uno mismo y para los seres queridos. Esta es una técnica psicológica increíblemente poderosa porque conecta la creencia con las motivaciones más básicas de la supervivencia humana. Spinoza identificó este mecanismo como una de las formas más efectivas de control mental, la creación de asociaciones entre sistemas de creencias específicos y la sensación de seguridad personal. Una vez que estas asociaciones son establecidas, cuestionar el sistema de creencias se siente como poner en peligro la propia supervivencia y la de los seres queridos. Pero la manipulación va aún más profundo. ¿Te has preguntado por qué la narrativa siempre incluye elementos que crean dependencia psicológica continua? No es suficiente aceptar la historia una vez. Requiere devoción constante, rituales repetitivos y reafirmación regular de la fe. ¿Por qué? Porque los creadores de la narrativa entendían algo fundamental sobre la psicología humana. Las creencias que no están basadas en evidencias sólidas requieren reforzamiento constante para ser mantenidas. Si permites que las personas reflexionen independientemente sobre la narrativa durante periodos prolongados, comenzarán a notar las inconsistencias y contradicciones que son evidentes para cualquier observador objetivo. La solución es crear un sistema de actividades que mantenga a los creyentes en un estado constante de reafirmación emocional. Oraciones repetitivas que funcionan como técnicas de autosugestión, rituales grupales que refuerzan la presión social para conformarse, ceremonias regulares que activan repetidamente las respuestas emocionales asociadas con la narrativa. Este es el mismo conjunto de técnicas que se usa en lo que los psicólogos reconocen como lavado de cerebro o programación mental. La repetición constante de mensajes específicos, combinada con activación emocional regular y presión social para conformarse, puede hacer que prácticamente cualquier idea se vuelva psicológicamente irresistible. ¿Has notado cómo los promotores de la narrativa siempre desalientan la investigación independiente y el análisis crítico? No dicen directamente, no pienses por ti mismo, porque eso sería demasiado obvio. En lugar de eso, caracterizan el pensamiento independiente como arrogancia intelectual, el cuestionamiento como falta de humildad y la investigación crítica como resistencia a la gracia. Esta es una técnica de manipulación increíblemente sofisticada, la redefinición de las virtudes intelectuales como vicios morales. Una vez que una persona acepta que el pensamiento crítico es moralmente sospechoso, se vuelve psicológicamente imposible para esa persona cuestionar la narrativa sin sentirse culpable. Spinoza habría reconocido inmediatamente esta técnica como una forma de lo que él llamaba inversión de valores. El proceso mediante el cual las capacidades que liberan a los seres humanos son redefinidas como peligrosas, mientras que las actitudes que los esclavizan son redefinidas como virtudes. Pero ¿cómo logran los manipuladores que las personas internalicen estas inversiones de valores? La respuesta está en el uso de lo que los psicólogos llaman condicionamiento social, la creación de sistemas de recompensas y castigos que entrenan a las personas para asociar ciertos comportamientos con placer y otros con dolor. En este caso específico, las personas que aceptan la narrativa sin cuestionamiento son recompensadas con aceptación social, sentido de pertenencia y la promesa de protección sobrenatural. Aquellas que hacen preguntas incómodas son castigadas con ostracismo social, caracterizaciones de su carácter moral y amenazas de consecuencias sobrenaturales. Este sistema de condicionamiento es tan efectivo que eventualmente las personas se autocensuran sin necesidad de presión externa.
Han internalizado tan profundamente las asociaciones entre cuestionamiento y peligro que simplemente evitan automáticamente cualquier línea de pensamiento que pueda llevar a conclusiones incómodas. ¿Te has preguntado por qué las personas que han dedicado décadas de sus vidas a promover la narrativa oficial reaccionan con tanta hostilidad emocional cuando se les presentan evidencias contrarias? No deberían estar interesadas en conocer la verdad, especialmente si han invertido tanto en la búsqueda de esa verdad. La respuesta es que no están reaccionando como investigadores objetivos de la verdad. Están reaccionando como personas cuyas identidades personales y sociales están completamente construidas alrededor de la narrativa. Cuestionar la narrativa no significa simplemente revisar algunas creencias. Significa cuestionar las fundaciones de sus mundos personales, sus relaciones sociales, sus propósitos de vida y su sentido de identidad. Esta es la razón por la cual la presentación de evidencias contrarias a menudo fortalece las creencias en lugar de debilitarlas. Las personas no evalúan las evidencias como información neutral. Las evalúan como amenazas existenciales a todo lo que consideran importante en sus vidas. Spinoza entendió que este mecanismo psicológico hace que ciertos tipos de creencias sean prácticamente inmunes a la corrección mediante evidencias. Una vez que una creencia se vuelve central a la identidad personal de alguien, esa persona desarrollará defensas psicológicas automáticas que reinterpretarán cualquier evidencia contraria como confirmación adicional de la creencia. La economía del engaño, cómo las mentiras se vuelven industrias. Ahora vamos a examinar algo que raramente se discute en los análisis de narrativas religiosas. Cómo una historia fabricada se transforma en una máquina económica que genera millones de dólares anuales y sustenta las carreras de miles de personas. ¿Qué sucede cuando mentir se vuelve literalmente el medio de vida de poblaciones enteras? ¿Te has preguntado alguna vez quién se beneficia económicamente del mantenimiento de narrativas históricamente dudosas? La respuesta te va a sorprender, porque revela una de las dimensiones más cínicas de toda esta operación: la transformación deliberada de creencias religiosas en productos comerciales. Spinoza identificó este proceso como una de las formas más perversas de explotación humana. El uso de las necesidades espirituales legítimas de las personas para generar beneficios económicos para élites organizadas. En lugar de satisfacer genuinamente esas necesidades espirituales, se crean productos pseudo-espirituales que proporcionan satisfacción emocional temporaria mientras mantienen a las personas en estados de dependencia continua. Consideremos los números concretos. ¿Sabes cuánto dinero se genera anualmente alrededor de esta narrativa específica? Turismo religioso, venta de objetos devotos, donaciones a organizaciones asociadas, publicación de libros y materiales, producción de entretenimiento, construcción y mantenimiento de monumentos. Estamos hablando de una industria que mueve cientos de millones de dólares cada año. Pero ¿quiénes son los principales beneficiarios de estos flujos económicos? Son las comunidades locales donde supuestamente ocurrieron los eventos. Son las poblaciones pobres que constituyen la mayoría de los devotos. No. Los principales beneficiarios son corporaciones multinacionales, instituciones financieras y organizaciones que ya poseían considerable riqueza y poder antes de involucrarse en la promoción de la narrativa. Esta es una característica reveladora de las operaciones de propaganda sofisticadas. Siempre resultan en la concentración de recursos económicos en manos de quienes ya tienen poder, mientras que las poblaciones que proporcionan esos recursos reciben principalmente satisfacciones emocionales y simbólicas. ¿Te has preguntado por qué las organizaciones que promueven la narrativa siempre solicitan donaciones de las poblaciones más pobres, mientras simultáneamente mantienen conexiones financieras con algunas de las corporaciones más ricas del mundo?
¿No te parece extraño que las mismas instituciones que predican sobre los peligros del materialismo estén tan profundamente involucradas en operaciones comerciales sofisticadas? Spinoza habría reconocido inmediatamente este patrón como evidencia de lo que él llamaba la hipocresía institucional sistemática. La diferencia entre los valores que las organizaciones predican públicamente y los valores que realmente guían su comportamiento operacional. Pero la dimensión económica va mucho más allá de la simple generación de ingresos. La narrativa también funciona como lo que los economistas llaman una barrera de entrada a ciertos mercados y profesiones. Para participar en la industria religiosa asociada con esta narrativa, es necesario aceptar públicamente su veracidad, sin importar lo que uno piense privadamente. Esto crea un sistema donde miles de personas, académicos, escritores, artistas, organizadores de eventos, guías turísticos, administradores de instituciones, tienen incentivos económicos directos para mantener la narrativa, independientemente de sus convicciones personales sobre su veracidad histórica. ¿Has notado cómo prácticamente nunca escuchas críticas públicas de la narrativa por parte de personas que trabajan en industrias relacionadas? ¿Crees que es porque todas estas personas han evaluado independientemente las evidencias y llegado a la conclusión de que la narrativa es históricamente precisa? ¿O es porque cuestionar públicamente la narrativa significaría arriesgar sus carreras profesionales y su seguridad económica? Esta es una de las formas más efectivas de censura. No es necesario prohibir explícitamente el disentimiento cuando puedes hacer que el disentimiento sea económicamente costoso. Las personas se autocensuran porque entienden que expresar dudas públicamente resultaría en ostracismo profesional y pérdida de ingresos. Spinoza identificó este mecanismo como una forma de lo que él llamaba esclavitud económica voluntaria, situaciones donde las personas mantienen comportamientos que van contra sus propios intereses racionales, porque esos comportamientos son necesarios para su supervivencia económica dentro de sistemas más grandes. Pero ¿cómo se mantiene este sistema a lo largo del tiempo? ¿Cómo logras que nuevas generaciones de profesionales continúen promoviendo narrativas que pueden reconocer privadamente como problemáticas? La respuesta está en lo que podríamos llamar la educación selectiva, sistemas educativos que proporcionan a los estudiantes únicamente la información que apoya la narrativa oficial, mientras omiten sistemáticamente las evidencias y argumentos que la cuestionan. Los estudiantes que entran en programas académicos relacionados con esta área de estudio son expuestos exclusivamente a fuentes que tratan la narrativa como histórica, mente precisa. Nunca leen las obras de historiadores escépticos. Nunca son entrenados en metodologías que les permitirían evaluar críticamente las evidencias. Nunca son expuestos a marcos analíticos que revelarían las inconsistencias en la narrativa. Para cuando completan sus educaciones formales, han sido tan profundamente condicionados que genuinamente creen que la narrativa está basada en evidencias sólidas, porque nunca han sido expuestos a alternativas. No están conscientemente participando en una conspiración. Han sido programados para creer sinceramente en algo que no tiene base factual. Esta es una técnica de control social increíblemente sofisticada. La creación de sistemas educativos que producen expertos genuinamente convencidos de narrativas falsas. Estos expertos después proporcionan validación aparentemente independiente para las narrativas, sin saber que su propia educación fue diseñada para llevarlos a conclusiones específicas. ¿Te has preguntado por qué las universidades que ofrecen programas en esta área de estudio nunca incluyen cursos sobre metodología de investigación histórica crítica, análisis de fuentes primarias o evaluación de testimonios bajo condiciones de presión social?
¿Por qué los estudiantes nunca aprenden sobre los principios psicológicos que gobiernan la formación y transmisión de narrativas no verificadas? La respuesta es que estos elementos educativos proporcionarían a los estudiantes herramientas intelectuales que podrían usar para cuestionar la narrativa que se supone que deben promover. Es mucho más efectivo producir expertos que sean genuinamente creyentes que producir expertos que sepan que están promoviendo mentiras. El futuro del control mental. Lecciones para nuestra época. Finalmente, llegamos a la pregunta más importante de todas. ¿Qué lecciones podemos extraer de este análisis que nos ayuden a protegernos de manipulaciones similares en nuestra propia época? ¿Cómo podemos desarrollar inmunidad psicológica contra las técnicas de control mental que están siendo aplicadas continuamente en nuestras sociedades? ¿Te has dado cuenta de que las mismas técnicas que acabamos de analizar están siendo utilizadas actualmente para promover todo tipo de narrativas políticas, comerciales y sociales? ¿Has notado cómo ciertos temas se vuelven intocables en el discurso público, protegidos por los mismos mecanismos psicológicos que hemos estado examinando? Spinoza nos proporcionó un conjunto de herramientas intelectuales que son más relevantes hoy que nunca antes en la historia humana. En una época donde las tecnologías de comunicación pueden amplificar tanto la verdad como la mentira a velocidades nunca antes vistas, la capacidad de distinguir entre información basada en evidencias e información basada en manipulación emocional se ha vuelto una habilidad de supervivencia esencial. ¿Cómo desarrollas esta capacidad? El primer paso es reconocer los patrones universales que caracterizan a las operaciones de manipulación psicológica. Sin importar el contenido específico de la narrativa, ciertas características siempre están presentes cuando estás siendo manipulado en lugar de informado. Las narrativas manipuladoras siempre apelan a emociones intensas antes de presentar información factual. Siempre desalientan el análisis independiente y la verificación de fuentes. Siempre incluyen elementos que son imposibles de verificar objetivamente. Siempre caracterizan a los escépticos como moralmente deficientes en lugar de simplemente informados de manera diferente. Siempre crean sistemas de recompensas sociales para la aceptación acrítica y castigos sociales para el cuestionamiento. Una vez que aprendes a reconocer estos patrones, se vuelve mucho más difícil que seas manipulado, sin importar cuán sofisticada sea la operación o cuán respetables sean las instituciones que la promueven. Pero ¿cómo aplicas estas herramientas analíticas sin volverte un escéptico cínico que rechaza automáticamente cualquier información que no puede ser demostrada matemáticamente? El objetivo no es desarrollar desconfianza paranoica hacia toda información, sino desarrollar lo que Spinoza llamaba escepticismo discriminado, la capacidad de evaluar afirmaciones usando criterios apropiados para el tipo de afirmación que está siendo hecha. Para afirmaciones sobre eventos naturales, requieres evidencia natural. Para afirmaciones sobre eventos históricos, requieres documentación histórica verificable. Para afirmaciones sobre fenómenos psicológicos, requieres investigación psicológica rigurosa. Para afirmaciones sobre realidades sociales, requieres análisis sociológico basado en datos. El problema surge cuando las personas hacen afirmaciones de un tipo, pero proporcionan evidencia de un tipo completamente diferente. Por ejemplo, cuando hacen afirmaciones históricas específicas, pero proporcionan únicamente testimonios emocionales como evidencia, o cuando hacen afirmaciones sobre fenómenos naturales, pero proporcionan únicamente argumentos de autoridad como evidencia.
Spinoza desarrolló lo que podríamos llamar el principio de correspondencia epistemológica, la idea de que el tipo de evidencia debe corresponder al tipo de afirmación que está siendo hecha. Cuando hay una desconexión entre el tipo de afirmación y el tipo de evidencia proporcionada, debes ser escéptico sin importar cuán respetable sea la fuente. ¿Cómo aplicas este principio en la práctica? Cada vez que encuentres una afirmación que parece importante, haz 3 preguntas. ¿Qué tipo de afirmación es esta exactamente? ¿Qué tipo de evidencia sería apropiada para apoyar este tipo de afirmación? ¿Es ese el tipo de evidencia que realmente está siendo proporcionada? En el caso que hemos estado analizando, las afirmaciones son históricas específicas sobre eventos que supuestamente ocurrieron en tiempos y lugares específicos. La evidencia apropiada serían documentos contemporáneos, verificables, testimonios independientes de múltiples fuentes no relacionadas, evidencia física que pueda ser examinada científicamente y consistencia con el contexto histórico más amplio conocido. ¿Es ese el tipo de evidencia que se proporciona? No. En lugar de eso, se proporcionan testimonios de personas que estaban bajo presión social y económica, documentos producidos décadas después de los supuestos eventos por personas con conflictos de interés, y argumentos de autoridad basados en el prestigio de las instituciones que promueven la narrativa. Esta desconexión entre el tipo de afirmación y el tipo de evidencia debería ser una señal de alerta inmediata para cualquier persona entrenada en pensamiento crítico. Pero ¿qué pasa si las personas que te presentan la información son sinceras y bien intencionadas? ¿Qué pasa si genuinamente creen en lo que están diciendo? ¿Cambia eso algo sobre la calidad de las evidencias? Spinoza nos enseñó que la sinceridad de quien presenta información no tiene relevancia para la evaluación de esa información. Las personas sinceras pueden estar sinceramente equivocadas. Las personas bien intencionadas pueden haber sido manipuladas por otras personas con intenciones menos benevolentes. La buena fe de los mensajeros no valida automáticamente la precisión de los mensajes. Esta es una de las lecciones más difíciles de aceptar para muchas personas, porque hemos sido condicionados socialmente para evaluar información basándose en nuestra confianza en las personas que la proporcionan, en lugar de basándose en la calidad de las evidencias que la apoyan. Pero esta tendencia nos hace vulnerables a manipulación por parte de personas que han aprendido a parecer dignas de confianza independientemente de si la información que proporcionan es precisa. La responsabilidad de la verdad. Tu papel en la transformación social. Llegamos al final de esta investigación profunda y ahora debes tomar una decisión que afectará no solo tu propia vida, sino el tipo de sociedad en la que vivimos todos. Vas a usar la información y las herramientas analíticas que has adquirido hoy para comenzar a examinar críticamente otras narrativas que has aceptado sin cuestionamiento. ¿Vas a desarrollar la disciplina intelectual necesaria para distinguir entre verdad y manipulación en todas las áreas de tu vida? ¿Recuerdas las preguntas que te hice al principio? ¿Te has preguntado si todo lo que creías saber podría estar basado en manipulaciones cuidadosamente construidas? Ahora tienes las herramientas que Spinoza nos legó para investigar no solo esta narrativa específica, sino cualquier otra afirmación extraordinaria que encuentres en tu vida. La metodología spinociana no es solo una curiosidad histórica o un ejercicio académico abstracto. Es un conjunto de herramientas prácticas para navegar un mundo lleno de información falsa, manipulación emocional y agendas ocultas. En una época donde las tecnologías de comunicación pueden amplificar tanto la verdad como la mentira a velocidades nunca antes vistas, estas herramientas se han vuelto más necesarias que nunca. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a continuar aceptando pasivamente las narrativas que te son presentadas por figuras de autoridad o vas a desarrollar la disciplina intelectual necesaria para investigar independientemente las afirmaciones
motivaciones extraordinarias antes de basar tu vida en ellas. La elección es tuya, y esa elección tiene consecuencias no solo para tu propia vida, sino para el tipo de sociedad en la que vivimos todos. Cada persona que desarrolla capacidades de pensamiento crítico contribuye a crear un mundo donde la manipulación es más difícil y donde la verdad tiene más oportunidades de prevalecer. Spinoza creía que los seres humanos son capaces de mucho más de lo que la mayoría realizamos. Somos capaces de pensar con claridad, de superar nuestros prejuicios emocionales, de colaborar en la búsqueda de la verdad y de construir sociedades basadas en sabiduría en lugar de en ignorancia. Pero estas capacidades no se desarrollan automáticamente. Requieren práctica, disciplina y el coraje de confrontar verdades que pueden ser incómodas. El caso que hemos analizado nos ha proporcionado una oportunidad perfecta para practicar estas habilidades. Hemos aprendido a cuestionar testimonios, a examinar motivaciones ocultas, a reconocer técnicas de propaganda y a distinguir entre explicaciones naturales y sobrenaturales para eventos extraordinarios. Estas son habilidades transferibles que puedes aplicar a cualquier otra área de tu vida donde te encuentres con afirmaciones dudosas. Pero recuerda, el objetivo final no es convertirte en un escéptico cínico que rechaza todo lo que no puede ser demostrado matemáticamente. El objetivo es convertirte en un pensador equilibrado que puede navegar sabiamente entre la credulidad extrema y el escepticismo extremo, alguien que puede permanecer abierto a nuevas posibilidades mientras mantiene estándares rigurosos de evidencia. Si este contenido te ha resultado valioso, si crees que más personas necesitan desarrollar estas capacidades de pensamiento crítico, entonces tienes una responsabilidad. Compártelo, discútelo. Úsalo como punto de partida para conversaciones más profundas sobre cómo podemos todos contribuir a crear sociedades más sabias y honestas. La verdad no es propiedad privada de académicos o expertos. Es un bien común que pertenece a toda la humanidad. Pero como cualquier bien común, requiere que todos contribuyamos a su cuidado y protección. Tu contribución comienza con tu compromiso personal de buscar la verdad en tu propia vida y se extiende a través de tu influencia en las vidas de las personas que te rodean. El legado de Spinoza no está en los libros que escribió hace 300 años. Está en cada mente que se libera de la ilusión, en cada persona que aprende a pensar independientemente, y en cada sociedad que se vuelve un poco más sabia y justa porque sus miembros han desarrollado la disciplina de basar sus decisiones en evidencias en lugar de en autoridades. Ahora eres parte de ese legado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa responsabilidad? ¿Vas a ser parte de la solución o parte del problema? ¿Vas a contribuir a la expansión de la sabiduría humana o vas a continuar siendo un consumidor pasivo de narrativas manufacturadas? La elección, como siempre diría Spinoza, es tuya. Y esa es la mayor libertad de todas, la resistencia final contra la verdad. Como Spinoza predijo la guerra mental del siglo XXI. ¿Estás preparado para descubrir por qué la verdad que acabamos de revelar sigue siendo negada fervientemente por millones de personas, incluso cuando las evidencias son abrumadoramente claras? ¿Te has preguntado alguna vez por qué los seres humanos preferimos aferrarnos a mentiras cómodas en lugar de enfrentar realidades incómodas que podrían liberarnos? Saludos, guerreros de la verdad. Antes de sumergirnos en esta revelación final, que va a explicar por qué vivimos en un mundo donde la mentira a menudo triunfa sobre la evidencia, quiero conocer desde qué rincón del planeta nos acompañas en este momento. Escribe en los comentarios tu país y la hora exacta en la que estás viendo esto. Es increíble comprobar cómo la sed de conocimiento verdadero trasciende todas las fronteras y horarios. Y si estás siguiendo esta investigación desde tu teléfono móvil, por favor toca el botón de me gusta ahora mismo.
Ese simple gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más mentes que necesitan despertar del letargo intelectual en el que han sido sumergidas. ¿Sabías que existe una ciencia exacta detrás de por qué las sociedades desarrollan resistencia inmunológica contra la verdad? ¿Te has preguntado por qué, incluso cuando se presentan evidencias demoledoras contra narrativas establecidas, las poblaciones no solo mantienen sus creencias, sino que las defienden con mayor intensidad? La respuesta que vamos a explorar hoy no se aplica únicamente al caso que hemos estado analizando, sino a todos los mecanismos mediante los cuales las élites controlan lo que las masas piensan, creen y consideran posible. Pero antes de revelar estos secretos que las estructuras de poder han mantenido ocultos durante siglos, necesito pedirte algo fundamental. Si lo que estás descubriendo te parece revolucionario, si crees que esta información puede liberar las mentes de otras personas de las cadenas invisibles que las atan, compártelo con al menos un amigo, familiar o conocido. ¿Por qué es tan crucial? Porque el conocimiento encerrado en burbujas individuales no tiene poder transformador. Solo cuando la verdad se propaga y se multiplica, puede comenzar a desmantelar las estructuras de engaño que mantienen a poblaciones enteras en la ignorancia. La fortaleza mental. Cuando las mentiras se vuelven inquebrantables. ¿Alguna vez has intentado convencer a alguien de abandonar una creencia fundamental usando evidencias lógicas y racionales solo para descubrir que mientras más evidencias presentas, más se aferra esa persona a su posición original? ¿Te has preguntado si existe algo defectuoso en la naturaleza humana que nos hace resistir información que podría beneficiarnos? Spinoza descubrió algo que los psicólogos modernos han comenzado a confirmar apenas en las últimas décadas. Los seres humanos no evaluamos información nueva como observadores neutrales y objetivos. Evaluamos toda información nueva a través de filtros emocionales y sociales que han sido establecidos por nuestras experiencias anteriores y nuestras necesidades psicológicas presentes. Cuando una narrativa se vuelve central para la identidad personal de alguien, cuando proporciona sentido de pertenencia a una comunidad, cuando ofrece explicaciones para ansiedades existenciales y cuando promete recompensas futuras por lealtad presente, esa narrativa desarrolla lo que podríamos llamar inmunidad psicológica contra la refutación mediante evidencias. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas que han dedicado años de sus vidas a promover cierta narrativa reaccionan cuando se les presentan evidencias que contradicen esa narrativa? No reaccionan como investigadores científicos que han descubierto nuevos datos relevantes para su área de estudio. Reaccionan como personas cuyo sentido de identidad, propósito y valor personal está siendo atacado. Esto sucede porque para estas personas, abandonar la narrativa no significa simplemente cambiar de opinión sobre un tema abstracto. Significa reconocer que han desperdiciado años de su vida promoviendo algo falso. Significa admitir que han influido a otras personas para que acepten algo que no tiene base en la realidad. Significa confrontar la posibilidad de que su comprensión del mundo ha estado fundamentalmente equivocada. ¿Puedes imaginar el costo psicológico de esa clase de reconocimiento? Para la mayoría de las personas, es literalmente más fácil reinterpretar cualquier evidencia contraria como parte de una conspiración para desacreditar la verdad que aceptar que podrían haber estado equivocadas durante décadas. Spinoza identificó este mecanismo como una de las barreras más poderosas contra el progreso intelectual humano. Llamó a este fenómeno la tiranía del ego invertido. La manera en que nuestro sentido de identidad personal puede convertirse en nuestro mayor obstáculo para acceder a comprensiones más precisas de la realidad. Pero ¿cómo se desarrolla inicialmente esta resistencia? ¿Por qué algunas narrativas logran esta protección psicológica mientras otras permanecen abiertas al cuestionamiento crítico? La respuesta nos lleva al corazón de lo que podríamos llamar la ingeniería de la creencia irreversible.
Las narrativas que desarrollan inmunidad contra la evidencia siempre incluyen ciertos elementos específicos que las hacen psicológicamente irresistibles. Primero, proporcionan explicaciones simples para fenómenos complejos y desconcertantes. Segundo, prometen recompensas extraordinarias para quienes las acepten sin cuestionamiento. Tercero, amenazan con consecuencias terribles para quienes las rechacen. Cuarto, crean identidades grupales exclusivas que proporcionan sentido de superioridad y pertenencia. ¿No reconoces estos elementos exactamente en el caso que hemos estado analizando? Una explicación simple para ansiedades complejas sobre el futuro del mundo, promesas de protección sobrenatural para los creyentes fieles, amenazas de castigo eterno para los escépticos, y la creación de una identidad grupal de elegidos que poseen acceso a verdades especiales que el resto del mundo no comprende. Pero hay un quinto elemento que es el más insidioso de todos. Estas narrativas siempre incluyen mecanismos que reinterpretan la crítica externa como confirmación adicional de su veracidad. Cualquier cuestionamiento es presentado como evidencia de que fuerzas malévolas están intentando suprimir la verdad. Cualquier evidencia contraria es reinterpretada como parte de una conspiración más amplia para desacreditar a los creyentes. Este mecanismo hace que la narrativa sea literalmente imposible de falsificar desde el exterior. Cada ataque la fortalece, cada refutación se convierte en confirmación. Cada evidencia contraria se transforma en evidencia de persecución, lo cual intensifica la devoción de los creyentes y su resistencia a información adicional. Spinoza habría reconocido inmediatamente este patrón como una forma de lo que él llamaba razonamiento circular fortificado. Un tipo de lógica que no solo siempre llega a las mismas conclusiones, sino que se fortalece cada vez que es cuestionada. ¿Te has preguntado por qué los defensores de la narrativa oficial nunca participan en debates públicos rigurosos con sus críticos más informados? ¿Por qué siempre evitan responder directamente a las evidencias específicas que se presentan contra sus posiciones? ¿Por qué prefieren atacar el carácter y las motivaciones de los críticos en lugar de refutar sus argumentos punto por punto? La respuesta es que intuitivamente entienden que participar en debates racionales basados en evidencias sería arriesgado para la narrativa. Una vez que comienzas a evaluar afirmaciones usando criterios de evidencia objetiva, la narrativa no puede sostenerse. Por lo tanto, la estrategia más efectiva es mantener toda discusión en el nivel emocional y personal, donde la lógica y la evidencia son menos relevantes que la lealtad grupal y la identidad personal. Esta es la razón por la cual verás constantemente a los defensores de la narrativa caracterizar a los críticos como arrogantes, materialistas, cerrados a lo trascendente, enemigos de la fe o agentes de fuerzas anticristianas. No están respondiendo a los argumentos específicos que se presentan. Están intentando activar las defensas emocionales de su audiencia contra la posibilidad de considerar seriamente esos argumentos. Es una estrategia increíblemente efectiva, porque la mayoría de las personas prefieren mantener sus creencias existentes y su sentido de identidad grupal que hacer el trabajo intelectual difícil de evaluar evidencias complejas. Es mucho más fácil descartar a los críticos como moralmente deficientes que examinar si sus críticas podrían tener mérito. Los mecanismos de la negación colectiva, cuando las sociedades enteras se ciegan. Ahora vamos a explorar un fenómeno aún más perturbador. ¿Cómo es posible que sociedades enteras desarrollen ceguera colectiva hacia evidencias que están disponibles públicamente y que cualquier investigador independiente puede verificar? ¿Qué mecanismos permiten que poblaciones completas mantengan creencias que son contradichas por montañas de documentación histórica accesible?
¿Te has preguntado por qué nunca has escuchado discusiones serias sobre las inconsistencias históricas que hemos estado analizando en medios de comunicación mainstream, en instituciones educativas o en espacios de debate público? ¿Crees que es porque esas inconsistencias no existen o porque existen sistemas que impiden que sean ampliamente discutidas? Spinoza desarrolló una teoría sobre lo que él llamaba la ceguera institucional organizada, la manera en que las instituciones sociales pueden trabajar juntas, sin conspiración explícita, para mantener fuera del discurso público ciertas líneas de investigación y análisis que podrían amenazar narrativas fundamentales. ¿Cómo funciona este sistema? No mediante censura directa, que sería demasiado obvia, sino mediante lo que podríamos llamar filtrado de información en múltiples niveles. En el primer nivel, las instituciones educativas simplemente omiten enseñar metodologías que permitirían a los estudiantes cuestionar ciertas narrativas. En el segundo nivel, las instituciones de investigación evitan financiar proyectos que podrían llevar a conclusiones incómodas. En el tercer nivel, las instituciones de publicación evitan publicar investigación que contradiga narrativas establecidas. En el cuarto nivel, los medios de comunicación evitan reportar sobre investigación que ya ha sido publicada si esa investigación es problemática para narrativas que consideran importantes. El resultado de este proceso de filtrado en múltiples niveles es que la mayoría de las personas nunca son expuestas a evidencias o argumentos que podrían llevarlas a cuestionar narrativas fundamentales, incluso cuando esas evidencias están técnicamente disponibles en el dominio público. ¿Te has preguntado por qué prácticamente ninguna universidad ofrece cursos sobre análisis crítico de narrativas religiosas históricas o metodología para evaluar testimonios bajo presión social? ¿Por qué los estudiantes de historia nunca aprenden técnicas específicas para distinguir entre documentos auténticos y documentos fabricados o manipulados? ¿Por qué los programas de psicología raramente incluyen instrucción sobre cómo las creencias colectivas pueden ser manufacturadas y mantenidas mediante técnicas de propaganda? La respuesta no es que estos temas sean académicamente irrelevantes o metodológicamente problemáticos. La respuesta es que proporcionarían a los estudiantes herramientas intelectuales que podrían usar para cuestionar no solo la narrativa específica que hemos estado analizando, sino muchas otras narrativas que las instituciones consideran importante mantener incuestionadas. Spinoza identificó este patrón como evidencia de lo que él llamaba la conspiración involuntaria de las instituciones, la tendencia de las organizaciones sociales a coordinar inconscientemente sus comportamientos de maneras que protegen las narrativas de las cuales dependen sus propias legitimidades y recursos. Pero ¿cómo mantienen las instituciones esta coordinación sin comunicación explícita entre ellas? ¿Cómo logran que miles de profesores, investigadores, editores y periodistas eviten independientemente las mismas líneas de investigación y análisis? La respuesta está en lo que los sociólogos llaman incentivos estructurales alineados, situaciones donde múltiples grupos de personas tienen razones independientes para mantener los mismos comportamientos, incluso sin coordinación explícita entre ellos. En el caso específico que estamos analizando, los profesores universitarios que trabajan en instituciones religiosas saben que cuestionar ciertas narrativas podría resultar en pérdida de empleo. Los investigadores que buscan financiamiento entienden que proponer proyectos que podrían desacreditar narrativas importantes resultaría en rechazo de sus propuestas. Los editores de revistas académicas reconocen que publicar investigación controversial podría generar presión de patrocinadores y lectores. Los periodistas comprenden que reportar sobre temas sensibles podría crear problemas con audiencias y anunciantes.
Ninguna de estas personas necesita recibir órdenes explícitas sobre qué temas evitar. Los incentivos estructurales de sus respectivas profesiones hacen que eviten automáticamente líneas de investigación y análisis que podrían ser problemáticas para sus carreras. El resultado es un sistema de autocensura tan efectivo que las personas involucradas a menudo no se dan cuenta de que están participando en la supresión de información. Genuinamente creen que están manteniendo estándares profesionales o sensibilidad hacia las audiencias, cuando en realidad están participando en el mantenimiento de ignorancia sistemática. ¿Te has preguntado por qué los historiadores más prestigiosos nunca escriben libros cuestionando la historicidad de ciertos eventos religiosos? Incluso cuando esos mismos historiadores han demostrado brillantez analítica en el cuestionamiento de otros tipos de narrativas históricas. ¿Crees que es porque han evaluado independientemente las evidencias y llegado a la conclusión de que estas narrativas particulares están sólidamente fundamentadas? ¿O porque entienden intuitivamente que cuestionar estos temas específicos sería problemático para sus reputaciones profesionales? La respuesta se vuelve obvia una vez que examinas los patrones de comportamiento. Los mismos académicos que aplican escepticismo riguroso a narrativas políticas, militares y económicas históricas aplican estándares completamente diferentes a narrativas religiosas. No es porque las metodologías apropiadas para evaluar estos diferentes tipos de narrativas sean diferentes. Es porque las consecuencias profesionales y sociales de cuestionar estos diferentes tipos de narrativas son diferentes. Esta diferencia en las consecuencias crea lo que Spinoza habría llamado zonas de ignorancia protegida, áreas de investigación potencial que permanecen inexploradas, no porque sean metodológicamente imposibles de investigar, sino porque explorarlas sería socialmente costoso. Pero ¿qué sucede cuando investigadores valientes ocasionalmente desafían estos incentivos estructurales y producen investigación que cuestiona narrativas protegidas? ¿Cómo responde el sistema para minimizar el impacto de su trabajo? Las estrategias son predecibles y efectivas.